Buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Ya estamos aquí. Inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este martes 2 de noviembre, año 2021. Desde Santiago para todo el país y el mundo a través de Super TV Canal 55. Estamos llevando a ustedes, como cada mañana, que es el principal programa de las mañanas de Santiago y desde aquí para todo el país y el mundo. Gracias a los que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, los que prefieren el trabajo que cada mañana Fran Rodríguez y un servidor realizamos para todos ustedes, que como siempre nosotros bendecidos por las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y que siempre nos mantienen conectados y activados con el compromiso que todos debemos tener con el planeta, con el país, con nuestras familias. Gracias por acompañarnos en este trayecto de 2 horas, la primera parte que es la informativa y la segunda, la hora estelar, que es el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de salud porque nos acompaña el director de la DPA, de la número 1, con él estaremos hablando de todos estos temas, COVID, proceso de vacunación, en el fin de semana, salud pública, que estuvo también vacunando contra la rabia y otras enfermedades que afectan a los animales. Muchos temas para comentar en el día de hoy, pero antes hay que dar los buenos días a nuestro compañero don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 2 de noviembre. Vivimos el 306 de este año 2021, faltan 59 días para que termine el mismo. Luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso. Martes 2, Día de los Fieles Difuntos. Ayer era Día de Todos los Santos y hoy de los fieles difuntos. Esta es una tradición que se remonta desde la misma conquista de los españoles cuando llegan a América y guarda tradición también desde el siglo XIV, cuando las oraciones eran precisas para aquellos que se quedaban en el purgatorio, aquellas almas que se quedaban ambulando. Y eran estas oraciones que llegaban precisamente elegido un día como hoy, 2 de noviembre. Los camposantos muy visitados en el día de hoy en República Dominicana. México guarda una tradición muy fuerte, muy sólida en esto que tiene que ver con los muertos. Para ello es una fecha muy sagrada, igual que para otros países. Es la oportunidad de ir a orar, de poner unas flores a aquellos que se nos adelantaron en el tiempo, así llaman aquellos que ya partieron del mundo terrenal. Día de los Fieles Difuntos, veremos muchas imágenes hoy en los medios de comunicación de gente que van a visitar en los cementerios a sus familiares idos y vemos como el movimiento de los venduteros, las flores, los velones, aquellos que limpian, asean los panteones, los nichos y a San Elías, es que se llama, el varón del cementerio. El varón del cementerio. Ahí le ponen todas las cosas que usted pueda imaginarse, desde comida, alcohol, azúcar, café, todo esto se lo ponen ahí para saciar el varón del cementerio, todo aquello que pueda, para mucha gente que creen en este tipo de cosas, es satisfacer esas necesidades. Así, en México hay, como el caso de, no sé cómo llamarle, a estos personajes, como el caso de La Llorona y otros más, la Santa Muerte, y todas estas cosas que nosotros vemos en el fin de semana también de otra cultura, el tema de Halloween que se estuvo celebrando en el fin de semana. Como decía Fran, vamos a ver muchas cosas en y eso es parte de la cultura
universal del mundo. Donde quiera tienen sus creencias, sus raíces, pero creo que lo que sucede en México con este tema y el tema de lo que es la brujería y las creencias en mitología, creo que México se gana el primer lugar. Pero bueno, hoy estaremos viendo esto en todos los cementerios, el momento que las personas utilizan para visitar a sus seres que ya no están entre los ¿Tú vivos. recuerdas la película Coco, que es una animada, que ahí presentan parte de esta esencia cuando él va hasta el cementerio a buscar a sus ancestros y ahí hacer una conexión, identificarse? Eso es parte de la cultura mexicana, de la tradición mexicana. Y en Bogotá, recientemente estuve en Cartagena, quiero decir, en Colombia, y hay una representación de las Catrinas, que es algo parecido a las Lloronas. Eran unas muchachas con el rostro pintado de calavera, que es una representación, y es parte como repetimos, de los mexicanos, este tipo de cosas. Así es. Bueno, en el día de ayer, un tema que tratamos aquí, que lo condenamos en el día de ayer con relación a la afirmación que hiciera la gobernadora de Samaná, y que rápidamente el presidente fue raudo y veloz y destituyó a esta gobernadora por esta expresión. Muchas veces la gente no entiende la responsabilidad que tiene ser el representante del número uno, del primer dominicano, del presidente de la República, y hemos visto escándalos con gobernadoras que a veces no tienen, y lo decía ayer, a veces el nivel, el conocimiento para manejar algo tan sensible como esto. Mucha gente ha saludado la decisión del presidente porque se entiende que la comunicación, lo que emitió la gobernadora no es correcto con relación a todo ese esfuerzo que desde el gobierno central se ha estado haciendo para que salga una expresión como tan baladí y tan fuera de tono como el que hiciera esta gobernadora de Samaná. Al parecer empezó el meneo en el gobierno. Hemos visto más de 3 decretos en este fin de semana sustituyendo a personas. Así que pisen fino, pisen fino y compórtense bien, porque parece que ya el presidente se cansó de estar lidiando con personas que un año después no están dando resultados. Ahí está el resultado del mal manejo que tuvo esta señora con esta situación. Aunque ella quería hacer fiesta, no eran declaraciones para que la población la festejara, la celebrara. No, de ninguna manera. Realmente ella se le fue el gatillo, más allá de la prudencia que debe tener un político o un funcionario de su estirpe, de ese nivel. Miren, en el día de ayer, ojalá que Pablo pueda descargar unas imágenes que le envié al correo del canal. Se estuvo celebrando la reunión del G20, el grupo de los 20, y una vez más es el tema del cambio climático, del efecto invernadero, de todos estos gases que producen estas grandes potencias. Nosotros aquí tenemos un tema con el de Punta Catalina, que es una planta a carbón, y todo esto que hemos venido viendo, el resultado de toda esta contaminación de estos países que desde hace mucho tiempo están, bueno, buscando la manera de solucionar o aportar para buscar una solución al tema, pero nada hacen. Desde 1992, cuando Margaret Thatcher, la ex ministra de Gran Bretaña, decide hacer esta reunión, este encuentro, para buscar una solución. Estamos hablando de 1992 y ya en el 2021 todavía estamos buscando y las cosas se empeoran. Esta es una jovencita, Greta Thunberg, una activista climática que saltó al estrellato a partir del momento en que ella convocó a un grupo de personas frente al centro donde se estaba realizando en la segunda oportunidad, que fue en el 2015, en
en París, donde se realizó el Acuerdo de París. Allí estuvo esta jovencita con unos 14 años aproximadamente, ya está mucho más adulta. Ella fue la figura de la revista Time en el 1919, en el 2019, el personaje del año. Esta jovencita que está clamando de que ya termine el bla, 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 y es lo que se convierte en estas cumbres, en retóricas, en teorías, y nada en la práctica. Ahí estaba el presidente Biden, resaltan que se estaba durmiendo en el evento, donde ha dispuesto de un fondo precisamente para esto. Hemos visto cómo se están culpando China y Estados Unidos de ser los principales contaminadores, de ser los principales países en tener el efecto invernadero que se produce hoy día a su más alto nivel. Pero se necesita de recursos y se habla de unos 100.000 millones de dólares para comenzar a trabajar y que sus efectos, los resultados se puedan ver en el 2030, 2035, es decir, que estamos hablando a futuro. Dice que más gente está muriendo, menos producción agrícola, menos agua, el calentamiento global, 1,5 grados centígrados está subiendo la temperatura en todo el mundo. El calor, usted ha visto, la misma República Dominicana, aquí hemos registrado ya temperatura en 36 y 37 grados que nunca la habíamos visto. 2 grados ha aumentado nuestra Es decir, temperatura. que es una situación en la que estos países que son los que han provocado todo esto, pues busquen también la solución y no se convierta solamente en reuniones para ellos explayarse y decir lo que hay que hacer, pero no aportan para la solución. Uno espera de que esto pueda cambiar y de que estos líderes puedan por lo menos hacer un esfuerzo y que las cosas cambien. El Ártico, vemos cómo va derritiéndose, que es el equilibrio del planeta. La temperatura se mantiene gracias a ese equilibrio. Polo Norte, la Antártida, todo esto, todo este bloque y combinado con la capa de ozono, todo esto va en detrimento del mundo, el planeta en el que vivimos, en el que debemos convivir armoniosamente. Así es, así es. Del discurso hay que pasar al hecho. Tenemos mucho tiempo y creo que lo primero es que hay que establecer un plan, porque vemos en países, por ejemplo, cuando vienen ambientalistas aquí, vemos las acciones que se hacen aquí solamente es sembrar, y sembramos tantos árboles, pero acciones concretas de decirle a las industrias qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Por ejemplo, el caso de nosotros, que salimos de esa cumbre que describe Frank, la cumbre de París, y venimos a hacer a Punta Catalina, una tecnología ya desfasada en todas partes del mundo, y nosotros no pudimos o tuvimos que salir de ese encuentro, no pudimos entrar, no nos pudieron certificar porque dicen, pero oye, tú vienes a la cumbre y entonces estableces en tu país la planta más grande con una tecnología totalmente ya desfasada y que los países están desmontando. Más que sembrar árboles, que es lo único que se hacen en los países, sembrar muchos árboles, es empezar a exigirle a las industrias, que son las que generan todas estas cosas con lo que lanzan al cielo, exigir más con un plan, determinar qué nosotros necesitamos, porque a veces esto se queda en las alturas entre los presidentes, y si lo que sucede en República Dominicana con el Ministerio de Medio Ambiente sucede igualmente en toda parte del mundo, entonces vamos muy mal, porque no sabemos ni siquiera lo que queremos. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero no sabemos qué es lo que parece. Porque en muchas reuniones se habla mucho. Usted me pregunta, ¿usted ha visto en República Dominicana que nosotros vayamos avanzando hacia el camino, por ejemplo, de algo que es dañino? Reciclar la basura. No todos los días es un bochinche con los vertederos, que no son ni siquiera vertederos, sino botaderos de basuras a cielo abierto. ¿Y usted ha visto como ese plan de empezar el proceso de reciclado? No, aquí se trajo y se le dio a una empresa un negocio del exalcalde y del alcalde de ahora con el tema de la basura,
pero no vemos ese plan verdadero de nosotros cambiar la realidad que está viviendo el mundo. Mucho bla, 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 muchas cosas, muchas reuniones, cumbres, pero al final el tema no se está tratando de la manera correcta porque no hay un plan. Sí sabemos que tenemos que cambiar el esquema para salvar el planeta, pero al parecer no sabemos cómo. En el día de ayer y todavía hoy se ha dado una situación con el canciller haitiano y algo que emitiera el presidente de la República que mucha gente ha aplaudido. Yo de manera particular entiendo que la diplomacia está para algo en los países y cosas de esa importancia y de esa magnitud que siempre he dicho, a veces dicen el presidente tuiteó, son una gente que maneja eso, que son los community managers, y tuitearon algo ayer fuera del patriotismo y que el lunes, yo creo que hay que utilizar las vías diplomáticas. Nosotros no estamos diciendo que ganan las águilas, ni que nada de eso. Los temas de los países se tratan a través de la diplomacia y por eso cada país tiene un embajador. Existen organismos internacionales, ya el presidente había ido a Panamá con este tema y creo, porque esto ha dado una especie de conflicto en lo que dijera el presidente y lo que dijera, y que parece esto, en vez de ser un tema diplomático, se convirtió en un chisme, porque el canciller haitiano respondió tal vez de la manera menos correcta. El país tiene todo el derecho de definir su política migratoria y hacer lo que quiera, pero el llamado es a esto, de que entendamos que las cosas de Estado se tratan como cosas de Estado a través, y cuando envuelve más de un país, se trata de manera diplomática. Para eso está la estructura, hay un canciller, cada país con el que tenemos relaciones tiene aquí un representante, y es más cómodo decirle al representante aquí de Francia, mire, yo quiero que usted al presidente Macron me le haga llegar este comunicado, al presidente haitiano, al presidente norteamericano, aquí están todos los embajadores, o hacer una reunión conjunta desde aquí, pero utilizando la diplomacia, porque nosotros no podemos, lo que yo he visto después del tuit del presidente, es una cosa que parece un chisme de reggaetonero y un chisme de patio, cuando verdaderamente tanto nosotros como Haití necesitamos encaminar la situación, pero yo creo que por la vía que esto llegó y que se dijo no fue la vía más correcta. Utilicemos la diplomacia porque no es algo tan simple, y para eso existe toda una estructura diplomática en los países. Ni es correcto, y rechazamos lo que dijera el canciller haitiano, que tal vez también se precipitó, sabe Dios quién también maneja las redes sociales de este canciller y emitió una información de manera correcta. Llevemos el tema a la diplomacia y saquemos eso de las redes sociales, que los países tienen muy buenos canales de comunicaciones a través de esas relaciones internacionales y sus representantes. Saquemos temas tan importantes, porque el tema cayó a lo peor de lo peor, cayó a un asunto banal, ofensivo innecesariamente por no haberse utilizado los canales correctos. Países como los nuestros, que estamos compartiendo una misma isla, las cosas deben llevarse de la mejor manera. Claro está, conocemos la realidad de Haití, nosotros somos los más perjudicados en estos accionar que estamos viendo desde hace mucho tiempo. Es un país que merece mucho mejor suerte, Haití, y estas declaraciones lo que hacen es exacerbar los ánimos, ya desplegando miles de militares en la frontera. Después de estas declaraciones que van a recrudecer quizá más esas hostilidades que han venido existiendo desde hace mucho tiempo. Uno entiende que no es la mejor forma de tratarse respuestas por parte de Haití que quieren reflejar quizá una situación más allá de la que vivimos. Es cierto, en todos los países hay delincuencia, y nosotros estamos muy por debajo en la media de países comparados con Latinoamérica, con Centroamérica, con el Caribe, muy por debajo en cuanto a los índices de criminalidad. Estamos muy por debajo en esos números que tienen a países prácticamente, como dice uno por aquí, al coger la loma.
pero nosotros en ese aspecto todavía, comparativamente con otros, estamos bien. Ahí está el problema, que el debate se degradó y derivó en otra cosa. Porque Haití tiene una situación difícil, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, el llamado. Ahora con lo que no estoy de acuerdo es la vía. Eso no es un tema de que de tuitear. Es un tema de usted llamar al embajador francés, llamar al embajador de Estados Unidos, de España y de las grandes naciones y decirle, vamos a trabajar en conjunto. Y el embajador haitiano, porque es que hay que son autoridades, lo que sea, hay que contar con ellos, una reunión. Mire, nosotros tenemos un centro de convenciones aquí, embajador haitiano, el francés, el español, todo el que tenga que venir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque el tema derivó en un tema que quién es más y quién es menos, y ese no es el sentido. Ese no es el sentido, y el llamado desde aquí nueva vez es, utilicemos la diplomacia. Aquí hay un embajador francés, hay un embajador de Reino Unido, hay un embajador creo que todavía no tenemos embajador de los Estados Unidos, pero hay un encargado de negocio que podría transmitir el pedimento del presidente, que es justo, es correcto, pero vamos a utilizar las vías diplomáticas, para eso están. Cuando los países tienen cualquier tema, lo hacen a través de su diplomacia. Cuando yo vi este tema derivado en el tema de la seguridad, el tema no es seguridad, el tema es el desorden que hay en Haití, que no hay nada, eso es un desastre y hay que arreglarlo y los países tienen que ayudarnos. Presidente, use su canciller y convoque una reunión con los cancilleres para que se trate este tema. Antes de irnos a la pausa, yo quiero nueva vez volver a felicitar a los muchachos de la Fundación Los 15, que el sábado pasado, después de casi un año del compromiso que se había asumido con la construcción de una casita para un niño de condiciones especiales, por fin el sábado se pudo entregar la casa de Eliezer Reynoso, que es un niño de condiciones especiales que la fundación asumió un reto, es el reto más grande que ha asumido, porque por lo regular lo que se trabaja es con medicamentos y con cosas como estas, pero después de un año la pandemia retrasó y todo, pero qué bueno que se pudo concluir esta casa para Eliezer Reynoso y su familia, que ya están en su casa nueva, gracias a todos los que aportaron, a todos los patrocinadores que hicieron posible que Eliezer hoy y su familia estén viviendo en una casa nueva. Mucha gente a veces que no conoce la realidad de los niveles de pobreza en los que viven muchos dominicanos, a veces cuando ven acciones como estas o reclaman, cuando dicen, no, es que es una responsabilidad del Estado. Mientras tanto, el Estado no está cumpliendo a su totalidad con esta responsabilidad. Y qué bueno que existan gente de buen corazón para canalizar estas cosas y que aparezcan personas con el deseo de cooperar. En este último tramo las cosas, gracias a Dios, se sobraron para concluir esta casa para este niño de condiciones especiales. Gracias a todos los que cooperaron, desde políticos, desde dominicanos en el exterior, todo lo que hicieron posible. Y por eso yo siempre he dicho, estaré de acuerdo una y mil veces con que las ayudas que los políticos dan lleguen a la gente. Esa es la razón por la cual defiendo. Gente que vive en unos niveles de pobrezas espantosos, donde la mano del gobierno no puede llegar, y qué bueno que existen instituciones como la Fundación de los 15 para hacer acciones como esta. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios. Es tiempo
Damos un paseíto ahora por los titulares de algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos. Y me río porque aquí está Colin explicándonos, le preguntaba qué es un guedé, porque dentro del vudú lo utilizan y tiene alguna relación con lo que aquí tenemos como el varón del cementerio, que es el primer muerto que sepultan en un camposanto. Y hay una historia interesante en todo esto y ya nos la contaba. Pues vamos con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo. La Iglesia Católica atribuye estado de violencia a la descomposición familiar. A eso lo atribuye la Iglesia Católica. Dice que fruto de la desintegración de la familia que está llevando a ciudadanos a cometer hechos lamentables porque no se le está dando el valor a este importante núcleo social. Que debe la Iglesia reeditar el concepto que tiene la familia, por lo menos en República Dominicana, porque casi el 70% de las familias en el país no son la familia que ellos tienen el concepto, sino espacios donde hay un solo individuo, o está papá o está mamá, y ahí es donde ellos tienen que trabajar. Guido Gómez Mazara asegura en Puerto Plata que las bases del PRM merecen estar en el gobierno. Fuerzas Armadas refuerzan con 12,000 militares frontera con Haití. Isaac García, rector de la UCNE, aboga por nuevo liderazgo universitario. Celebran tercer simposio cerebrovascular, tiempo es cerebro. Abinader destituye a gobernadora de Samaná, Elsa de León. Policía Nacional ejecuta 2 órdenes de arresto en La Vega y apresa a 3 personas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inicia trabajos de reparación de calles en municipio de Matanza, Santiago. Comisión Nacional de Familia solicita creación del Ministerio de la Familia. El Regional Norte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME inicia acciones para reactivar y llevar soluciones a pintores independientes de Moca. El PLD, cuando acudió a préstamos y reformas, fue para seguir engordando el partido. Parte de las declaraciones del presidente del PRM en el municipio de Santiago y gerente general de Norte, Andrés Cueto. Monseñor Agripino Núñez Collado pondrá en circulación el segundo tomo de sus memorias. Vamos a la información, otro diario que se origina en Santiago, periódico La Información. En portada, la noticia principal para este martes, Abinader pide a potencias actuar con urgencia en Haití. En otra de las noticias, la Iglesia Católica hace declaraciones y atribuye el estado de violencia a la descomposición familiar. Pacto Eléctrico ordena elevar valor de la tarifa. Autoridades vinculan Red Larva a César el Abusador. Colegio Médico Dominicano define caótica forma de pago a los médicos. Eso fue una vergüenza. No, ayer, eso por Yo creo que el gobierno debe cambiar el método. No es el mejor. Pero es que si es un hospital, vaya a un hospital de manera independiente. Usted va a un hospital y paga en ese hospital. O también hay auditores en el mismo hospital que pueden auditar la nómina y decir, hacer un levantamiento forense de la nómina. Un levantamiento forense. Dice, Fran está aquí, pero Fran está fuera del país, donde quiera que esté. Eso no hay que hacer cheque para eso. Eso no hay que hacer cheque, porque usted lo va a estar haciendo por departamento. Es una cosa que eso no, de verdad no está correcto. Eso no está correcto. Lo que uno vio ayer, lo eso más fue parecido a un jueves negro, a un viernes negro. No, eso no puede ser. Profesionales del área de la... No puede ser. Rechazamos eso. Hay otras formas de cómo hacer una auditoría en una institución. Vámonos al listín diario. Gobierno suspende visas a los estudiantes haitianos. Consejo Nacional de Migración auditará a extranjeros que fueron regularizados en plan migratorio. Operación Larva, una red que funcionaba como las mafias italianas. Johan Amparo, el muchacho de Higüey que estudia publicidad y soñaba desde niño con cantar en The Voice. La Voz. Abinader destituye a gobernadora de Samaná.
Se la llevaron. Empresas del senador Alexis Victoria han vendido más de 500 millones de pesos al Estado. Ese es un senador. Sí. Alexis Victoria. Personas sin vacunar son quienes llegan a las salas de UCI. Vi un reportaje en España donde personas que lograron salir airoso del COVID, decir, si hubiese sabido antes me vacuno, de que esto era así. Manos que donan, una obra social más allá de reparar viviendas. En otras de las noticias de El Listín Diario, país espera cumbre sobre el clima no sea solo retórica, eso esperamos. Poder Ejecutivo dispone extradición de 3 dominicanos a Estados Unidos. Las mercancías para Navidad que no han salido de puertos de Asia no llegarán a tiempo a República Dominicana. Y habrá problemas con esto. Ahí hay un tapón grande. El país ha recibido 3.6 millones de turistas entre enero y octubre de 2021. La comparación que hace el ministro de Turismo, David Collado, y es que hemos superado 2019, antes de pandemia. El turismo estaba y caminaba muy bien en República Dominicana, con una proyección de más de 7 millones de turistas en el año. Entonces, la iglesia propone Ministerio de la Familia. Diario Libre, vamos a Diario Libre, muchachos, ver las noticias en portada. El tema haitiano toma carácter de urgencia para el gobierno dominicano. El presidente Luis Abinader dijo que seguirá implementando medidas migratorias más estrictas. Acuerdos deben ser hoy, no mañana, aboga República Dominicana en cumbre climática de la ONU. Octubre se despide con 22.800 contagios de COVID-19. Migración acuerda auditar extranjeros regularizados en el gobierno pasado. Destaca el incremento en el sector turismo. Román Jaques afirma organismos de elecciones son atacados y cuestionados. Habló en esos términos durante una conferencia de la Uniore. El Nuevo Diario, las noticias para hoy, 592 días de cuarentena estamos viviendo. Salud Pública vacuna contra la rabia a decenas de perros y gatos en Puerto Plata. Presidente Abinader pide a comunidad internacional actuar con urgencia en Haití. 12.000 militares en la frontera con Haití son desplegados. Jesuitas vaticinan una crisis humanitaria sin precedentes en Haití. La comida se está agotando. Vehículos, motores, todo alrededor de las estaciones de combustible esperando que llegue. Inauguran 15ª Conferencia de Unión Interamericana de Organismos Electorales con República Dominicana como país anfitrión. Morrison dice gobierno no ha aumentado tarifas y es pacto eléctrico que ordena desmontar subsidio. Actual proceso renovación Marbete encuentra 100.000 unidades más sumadas al parque vehicular. Hijos y madres metidos hasta el tuétano en la operación Larva. ¿Quién se quedará con los bienes? Estas son noticias locales y nacionales. Nos vamos a internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos en una noticia internacional y que desde el momento el presidente Abinader pide a la comunidad internacional actuar de manera urgente con Haití. Vaticinan problemas en el abastecimiento de Haití. Rusia declara que no desplazará tropa donde quiera
quiere en territorio propio. Haití celebra su fiesta vudú del Guedé en plena crisis. Haití responde a República Dominicana que se mire que también tienen criminalidad, nunca como la que ustedes tienen. El World Vision trabaja para la seguridad alimentaria de Centroamérica. En plena COP26, presidenciables de Chile lamentan sequía y crisis climática. Estados Unidos condena el homicidio violento de un empresario en Panamá. Primer ministro japonés viajará a la COP26 en su primer viaje oficial. Primera ministra de Perú pide explicaciones a ministros por presunta fiesta donde se gastaron mucho dinero. Cuba inaugura un complejo industrial biotecnológico. El asistente que entregó la pistola de Alec Baldwin dice estar abrumado. Nos vamos a las deportivas para ver qué ha pasado en el mundo del deporte. Vamos a ver. Está cargando. Día de descanso en el béisbol ayer, en el béisbol dominicano, en la liga también. Sigue, si le Vamos encontró a ver, ahí. no, está cargando ahí, la tecnología todavía. a veces. Las Águilas perdieron el invicto el domingo por parte de los Gigantes, que ganaron su primer juego, los Gigantes de San Francisco de Macorís. Hoy hay pelota aquí, vienen los Leones del Escogido. Chris Duarte en otra gran atracción. Actuación es el dominicano que está participando en el baloncesto de la NBA, número 3 en el draft de la selección más reciente, 18 puntos. Y por ahí andan sus estadísticas, su promedio. Así es. Bueno, la página no quiere abrir de el Nuevo Diario. Felicitar a Santana Martínez, electo cronista del año en la premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. De este dispositivo. El nadador Josué Domínguez fue electo el atleta del año, nadador que estuvo en los Juegos Olímpicos de Santiago. Así es. Bueno, aquí ya cargó los Astros de Houston, un equipo duro de matar. Hartford logra su cuarto doblete en la temporada de la derrota de los Celtics que caen ante los Bulls. Pablo Carreño supera a Pry en Progreso de París. Félix Fermín anuncia la rotación de las Águilas esta semana en el Lidón. Chris Duarte anota 18 puntos en la victoria de los Pacers. Peña y Valdés encabezan rotación de la semana en los Toros y Luis García se enfrentará a Max Frame en el sexto juego de la Serie Mundial. Cibao FC tiñe a Santiago de color naranja en su desfile por campeón. Con esta información cerramos el bloque de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Antes de ir a la publicidad, demos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. Así es. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo y estas tres variedades que ha presentado a todo el país y el mundo: el café Gran Sierra, Perla Roja y el Suardí. Café 100% dominicano, sembrado en nuestras montañas, Rancho Arriba, Cordillera Central y Polo Barahona es donde se cosechan estas tres variedades de café Santo Domingo. ¿Es tiempo de publicidad? Publicidad y ya volvemos.
Bueno, siguen los PRMistas demandando. Ayer vimos al presidente del PRM que sigue reuniéndose con su tropa, aquellos que están demandando, y el escenario cada día se pinta un poquito más complejo, porque es que no hay cama para tanta gente, como dice una salsa por ahí. Además, es una situación económicamente difícil para ustedes vincular una persona, y entonces, como hemos visto, que están protestando por sus prestaciones. Hay que esperar que llegue la agüita, como dicen por ahí, para poder continuar y ofrecerle. Guido, en su periplo de presentaciones que ha estado realizando, está tratando de apaciguar esos ánimos, pero también hace el llamado de que ese ejército que está ahí está esperando. Estuvo por Puerto Plata y fue el mismo tema. Estamos un poquito corto de tiempo, ya nuestro invitado está por aquí y vamos a permitir que nuestro compañero Edison Meléndez pueda hacer el comentario final de esta jornada. Escuchen a la gente, escuchen a la base y no se cierren en sus posturas, porque a un año no han entendido la realidad y que todos los días me convenzo que no están entendiendo la realidad. Y no esperen entender la realidad en la oposición. No la entiendan en la oposición, porque la gente que llega a los espacios como que se pone bruto. Se pone bruto. Sí hay cosas que hay que hacer, porque para la familia y para los amigos sí aparece espacio, y para los socios. Pero bueno, hay un tema importante, que al igual que como estábamos hablando del tema climático, hay que pasar de la realidad a los hechos. La iglesia plantea que lo que nosotros estamos viendo es fruto de la descomposición de la familia. ¿Cuál familia? Si aquí hemos dicho 1000 veces que no entiendo cómo el Estado Dominicano no se ha preguntado o no se han disparado las alarmas, porque nosotros, si bien somos los que económicamente más crecemos, si somos la economía más grande de la región en materia de desarrollo social, nosotros somos eso mismo, porque en cualquier parte del mundo un Estado se dispararían las alarmas cuando usted ve que casi el 70% de las familias son monoparentales, y eso debería llamar la atención. Y la iglesia dice la descomposición de la familia. Vuelvo y repito, ¿cuál familia? Si es preguntarnos qué ha pasado, qué resultado, qué está sucediendo, que nosotros somos uno de los países más hogares monoparentales, porque las cosas no es, yo siempre he sido un hombre creyente. Ahora yo entiendo que los temas de Estado se resuelven con investigaciones. Usted contrata, si no hay lo suficiente aquí, una firma de antropólogo social a preguntarse, porque hay una verdad ahí, de ahí vienen los males, pero es una descomposición social donde tiene que entrar el Estado. La salud mental de este país no existe. ¿Se tiene conciencia con eso? Por ejemplo, el otro día hizo Pucamaima una investigación, la media, la depresión más alta. Estamos por encima de la media. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguno. La UNICEF hace trabajo de la niñez, se conocen. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. Porque no se invierte en esas cosas, porque ahí no hay cinta para cortar y eso no se ve. ¿Por qué yo he peleado y peleo aquí muchas veces que es inaceptable 5 años la tendencia que trabaja con jóvenes y mujeres en el ayuntamiento cerrado? Y los cuartos lo coge el alcalde y los regidores y se los reparte, porque no hay conciencia de lo importante que son las políticas públicas a favor de esos sectores. A la familia. Pero ¿y la responsabilidad de que todos tenemos? Porque nosotros hacemos, ¿qué es lo que hacemos aquí cada mañana? Comunicación social. Y por eso dice, tú nada más vives peleando. Es que tenemos que cambiar este país, porque a veces todo se queda en el titular. ¿Usted cree que es posible que aparte de eso que estoy diciendo, lo importante que es, eso lo dice por ley? ¿Qué es el Ministerio de la Mujer en este país? ¿Qué es el Ministerio de la Juventud? ¿Qué es el Ministerio de Deporte? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos?
Ayer me preguntaba a alguien que me estaba grabando algo, que qué me parecía de una muchacha que le dicen toquito, chica, cochicha, qué sé yo. Y yo le decía, ella es una muchacha con talento que expresa lo que ella ha vivido. Si esa muchacha a lo mejor hubiese tenido el acceso que en su barrio hay una escuela de música, una escuela de arte, a lo mejor nosotros tuviéramos un artista de otra forma. Ese es el reflejo de la sociedad que nosotros hemos construido. O le está sacando provecho mercadológicamente a lo que se vive hoy día. Porque si tú escuchas a esa muchacha hablar, ella es leída. Pero exactamente. Ella es leída. ¿Dónde está el detalle? Está la sociedad que te consume eso, porque esa es la sociedad que hemos ido construyendo. ¿Y el mercado cuál es? Ese. Y ella para vender su arte lo hace a través de eso, porque esa es la sociedad. ¿Por qué aquí un concierto sinfónico va entre gatos? Oh, ¿y dónde está la gente que tú primero tienes que enseñarlo a apreciar, a escuchar, a entender esa música para que vaya a los conciertos? No existe. Y yo siempre lo he dicho, cuando yo vi que se creó el Ministerio de Planificación, que no me gusta llamarle economía, porque todo el que ha pasado por ahí se ha quedado en el tema que lo que habla es de economía. Y ese departamento, ese ministerio, es el encargado de monitorear, porque es el ministerio madre de eso, de monitorear el desarrollo de un país. Los ministros que hemos tenido de planificación lo único que hacen es hablar de economía. Y el desarrollo para ellos tiene una relevancia de tercer espacio. Y hay que, entre las iglesias, que juegan un papel, pero también el Estado, hay que preguntarse. Las estadísticas de los países no son para verlas, ni para resaltar las cosas positivas. Es usted preguntarse de entrada. Partiendo del punto de la iglesia, que yo lo creo correcto, las familias se han descompuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A partir de cuándo? ¿Qué está pasando? Eso tiene que ver mucho también con un tema que desde la UNICEF nosotros hemos trabajado mucho. Eso está documentado. Véanlo ahí, siempre lo saco. Solo hizo el gobierno dominicano con la UNICEF. ¿Qué se ha hecho? Está bien, Colin, porque ya no vamos. Todo está documentado. ¿Cuál es el aporte? Ninguno. Tirarse una foto. Pero eso, como no hay empresarios que se interesen en eso para ganar comisiones, ahí no se invierte. Y por eso, siendo la economía que más crece, siendo la economía más grande, en el aspecto de desarrollo humano, estamos muy atrás, pero muy atrás, porque a nadie le interesan esas cosas. Publicidad y ya volvemos con el doctor Adalberto Peña, que será nuestro contertulio del día de hoy. No le cambie, que ya volvemos. En el café.